Welcome back. We are joined again by Lieutenant Bienvenido de nuevo. Daniel Davis. Nos acompaña otra vez el teniente coronel Daniel Davis, veterano de combate en 4 ocasiones y presentador del programa de YouTube Daniel Davis Deep Dive, cuyo enlace dejaré en la descripción. Gracias por volver a estar con nosotros. Estamos viendo muchos acontecimientos. Irán ha declarado que el estrecho de Hormuz está abierto, y Trump aparentemente ha tuiteado que está abierto y que nunca volverá a cerrarse, aunque mantendrá el bloqueo a Irán. Entonces, ¿qué está ocurriendo exactamente? ¿Es esto la paz o podría ser un poco prematuro decirlo? Or may that be a bit premature? Es muy prematuro. Aún hay muchísimas cosas que tienen que suceder. En primer lugar, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, esta mañana, cuando anunció que el estrecho de Hormuz volvía a estar abierto de nuevo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el alto el fuego original, dijo que dependía de que ahora hubiera un alto el fuego en el Líbano. Así que dijeron, vale, ahora que habéis hecho eso, nosotros haremos esto. Y luego especificó que solo sería durante el periodo del alto el fuego, que expira, creo, a medianoche del martes, hora de Estados Unidos, es decir, el miércoles por la mañana, hora local, si no me equivoco. Así que eso solo nos da unos pocos días para que esté abierto. Por tanto, nadie, ninguno de estos petroleros, ninguna de estas empresas, ninguno de estos países va a empezar a enviar petroleros por el Golfo ahora mismo, creo yo. Ahora, podría haber algunos que estén, probablemente los que ya están llenos y llevan un tiempo por ahí, probablemente estarían encantados de salir. Así que puede que consigas unos pocos, pero no va a haber precisamente una avalancha de gente saliendo, porque no se ha cumplido ninguna de las condiciones. Luego, casi de inmediato, el presidente Trump respondió a un informe de Axios que decía que había un acuerdo sobre la mesa por el cual Estados Unidos pagaría $20,000 millones por el material reprocesado. En realidad, no se caracterizaría así. Sería un descongelamiento de los activos iraníes, a cambio de que entregaran los más de 400 kilogramos de material reprocesado al 60%, y así sucesivamente. Trump publicó inmediatamente otra oración en Truth Social diciendo, no hay nada de cierto en eso en absoluto. Voy a conseguir todo ese material reprocesado. No daré ni $1 por ello. No liberaremos ninguno de los fondos y así sucesivamente. Eso parece quitarle todo el oxígeno a lo que podría haber sido una oportunidad, porque el presidente había ejercido mucha presión. Señaló específicamente que había presionado a Israel para decirles que aceptaran este alto el fuego. Dijo algo como, les dije que lo hicieran, en mayúsculas o algo así, y que simplemente tendrían que quedarse callados. No recuerdo la frase exacta que usó en ese momento, pero estaba claramente enfático en que le había dicho a Israel que hiciera esto, y luego se esforzó en aclarar que no estaba relacionado con la apertura del estrecho de Hormuz. No sé si simplemente quiere atribuirse el mérito. Dicen, no, lo hice por mi cuenta. No fue por eso. No lo sé. Abbas Araghchi dijo que fue definitivamente por eso. De hecho, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ibrahim Al-Fakhar, dijo que esto depende de la aplicación de ciertos términos y condiciones, que el alto el fuego en el Líbano se mantenga y que si el bloqueo naval continúa, se considerará una violación del alto el fuego. Así que está diciendo que Estados Unidos no puede mantener su bloqueo abierto o será una violación. Pero el presidente Trump dijo que continuaría. Dice que el estrecho de Hormuz está abierto para todo el tráfico que queramos sacar, pero que permanecerá cerrado para el tráfico iraní. Así que esperaremos a ver cómo resulta eso. Pero la parte iraní dijo que incluso esto depende de 3 cosas. Dijo, en primer lugar, que los barcos deben ser comerciales y que está prohibido el paso de cualquier buque militar, y que los barcos y su carga no deben estar vinculados a ningún estado beligerante. Así que esa es una limitación bastante importante. Los barcos tienen que pasar por la ruta designada por Irán,
porque al parecer hay algunas minas allí y quieren asegurarse de que nada resulte dañado. Y luego añadió que los barcos deben coordinarse con las fuerzas iraníes responsables de ese paso. Como confirmó el Mando Central de Estados Unidos antes de la guerra, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica controla el estrecho de Hormuz. Así que veremos cómo se desarrolla esto en la práctica, porque ambas partes están diciendo cosas muy diferentes. Ahora, el mercado del petróleo está encantado. Cayó casi un 12% inmediatamente después de estos dos anuncios. Pero, ya sabes, el diablo está en los detalles, como se suele decir, y estos son demonios bastante grandes. I agree. It's like always. Estoy de acuerdo. Como siempre, nos ha vendido un gran optimismo, y creo que Trump también es bueno rebajando los precios del petróleo. Pero, como dije, podría ser un poco prematuro. Al mismo tiempo, vemos que el alto el fuego en Líbano probablemente no se mantenga, y también hay indicios de que Estados Unidos podría estar preparándose para reanudar las hostilidades. Incluso están hablando ahora de una posible invasión terrestre. ¿Crees que esto está en pausa ahora que, las negociaciones parecen avanzar? ¿O crees que esto es, ya sabes, solo una pequeña pausa antes de continuar? Just a little pause before we move on. Todo se está moviendo de forma simultánea. Hay movimiento en el ámbito diplomático, hay movimiento en el ámbito político y hay movimiento en el ámbito militar. Todo avanza como si ninguno de los otros esfuerzos fuera a tener éxito, y ejecutarán aquel que parezca dar a su bando la mejor oportunidad. Así que no hay duda, hemos visto informes de fuentes abiertas que indican que la parte iraní ha estado realizando todo tipo de excavaciones. Muchos de los sistemas de túneles que hemos atacado, muchas de esas laderas de montañas, muchas de esas ciudades subterráneas de misiles, están realizando trabajos de reprocesamiento. También están moviendo recursos, probablemente de un túnel a otro o algo por el estilo, para redistribuirlos. Se están preparando para más. Probablemente, tan rápido como pueden, están fabricando más drones y más misiles, en la medida en que les sea posible. Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo. Hemos visto mucho tráfico aéreo, fuerzas adicionales enviadas a la región, más barcos. Así que sin duda seguimos reforzando nuestra presencia y todo indica que, incluido el secretario de Guerra ayer diciendo, estamos listos y preparados para actuar cuando termine este alto el fuego. Ayer, frente a la Casa Blanca, se le preguntó específicamente al presidente Trump qué ocurrirá cuando finalice el periodo de alto el fuego. ¿Vas a reanudar las hostilidades? Y sin dudarlo, él dijo sí, definitivamente. Ahora probablemente lo diga para aumentar la presión en las negociaciones o lo que sea, pero eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo el secretario de Guerra. Y esto es lo que está haciendo el ejército estadounidense. Han estado enviando rápida y drásticamente misiles interceptores adicionales y misiles ofensivos, ya sean los JAS, los Tomahawk, los SM-2 o los SM-3. Todo tipo de sistemas de armas se han reabastecido para que en caso de que se dé la orden vuelvan a entrar en combate y continúen la guerra desde donde se quedó. Así que todo ha ocurrido de forma simultánea. Y luego, por supuesto, los diplomáticos están trabajando arduamente. Obviamente han estado ocurriendo muchas cosas entre bastidores. El presidente Trump mencionó a varios poderes de Oriente Medio, agradeciéndoles esta mañana en Truth Social después de hacer esa publicación, lo que indica que hay una diplomacia multilateral en marcha. Todos están intentando encontrar una salida a esta situación. Así que la pregunta es, ¿qué lado va a tener éxito? Tenemos una ventana de tiempo muy estrecha. Estamos hablando de 4 días antes de que esto llegue a su fin, a menos que las partes acuerden prorrogarlo, lo cual creo que tiene una probabilidad del 75%, porque ambos bandos tienen cierto interés en hacerlo, tanto en términos de una mayor preparación militar como de más oxígeno y espacio para las negociaciones.
Pero quiero decir de nuevo, cuando ves que las condiciones que imponen Trump y la parte iraní sobre lo que significa que el estrecho esté abierto son incompatibles, entonces ¿va a ceder una de las partes o la otra? Porque de lo contrario, el estrecho ya no estaría realmente abierto si las dos partes no llegan a un acuerdo. Y luego, con el tira y afloja, veremos en estos rastreadores cuántos barcos salen realmente. ¿Hay una avalancha de barcos saliendo o no? Quiero decir, hasta ahora no está pasando nada. Pero hemos tenido un montón de publicaciones enfrentadas en las redes sociales, así que veremos qué ocurre realmente sobre el terreno. Aún así, este contraste y también esta publicación de Trump en Truth Social son muy explícitos. Sí, los iraníes han declarado abiertamente, no pondremos fin a nuestro bloqueo. De nuevo, podría ser simplemente una demostración de fuerza o un intento de dirigirse a su propio público, porque realmente tiene que vender, más o menos, una victoria, que Estados Unidos lleva las riendas. Pero en Irán, si ven esto como una ruptura total que no encaja en el acuerdo más amplio, ¿esperas que lo lleven a cabo? ¿O por qué los iraníes se volvieron de repente tan indulgentes, tan dispuestos a aceptar estas exigencias? Bueno, veremos cuán indulgentes son. Quiero decir, esa declaración del portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores no sonaba muy indulgente, sonaba muy restrictiva y muy exigente. Dijo, o es una calle de doble sentido o no es ninguna calle. Por eso digo que es incompatible con lo que dijo Trump, porque él dijo que era una calle de un solo sentido, a mi manera, y que ellos iban a abrirlo todo mientras él mantenía todo cerrado. Pero eso es lo contrario de lo que dicen los iraníes. Así que veremos qué ocurre realmente. Puede que ni siquiera esté abierto en absoluto. Puede que esto sea solo, como dije, un duelo de publicaciones en redes sociales que no se traduce en nada sobre el terreno. Ese es un gran problema aquí, porque Trump ya ha sido declarado dentro. Trump también dijo que Irán prometió que nunca volvería a cerrar el estrecho de Hormuz. Afirmó que definitivamente nos van a entregar todo su polvo nuclear, como él lo llama. No hay noticias sobre nada de eso por parte iraní, así que uno se pregunta por qué. ¿En qué se basa toda la confianza del presidente Trump? ¿Está revelando algo que no debería? ¿Está dejando entrever lo que realmente ocurre entre bastidores y más adelante descubriremos que es cierto? ¿O simplemente es algo que espera que sea verdad y trata de imponerlo diciendo, si lo repito lo suficiente, se hará realidad? Por desgracia, ya tenemos experiencia con ambos tipos de situaciones, así que tampoco sabemos qué significará esto. En resumen, hay mucha acción verbal, muchas palabras escritas, pero hasta ahora ninguna acción concreta. De hecho, hablando del bloqueo estadounidense, esta mañana estaba mirando uno de esos rastreadores de barcos que muestran todo el tráfico que entra y sale del Golfo. Hicieron una especie de secuencia acelerada de los últimos 3 días del bloqueo estadounidense y mostraba que todavía había varios barcos sancionados por Estados Unidos que habían salido del Golfo. Afirmamos que se habían hecho retroceder 13 o 14 barcos, pero el gráfico mostraba bastante que en realidad atravesaban el Golfo y salían más allá de la línea del bloqueo. Así que quiero decir, dime tú, ¿realmente ha habido un bloqueo o no? No lo sé, es difícil de decir. Es una guerra de narrativas tan intensa que la realidad se vuelve difícil de ver. Pero sí parece muy poco probable que los iraníes renuncien a su material nuclear sin recibir nada a cambio, porque entonces solo se dejarían más débiles y con una peor posición para jugar más adelante. Y bueno, quiero decir, me atrevería a afirmar que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, de que simplemente lo entreguen. A menos que lo cedan, habrá algo sustancial a cambio. Creo que se acabaron los tiempos en que Irán decía, de acuerdo, haremos lo que se nos diga, cederemos y nos someteremos para poner fin a los combates aquí. Creo que lo que ocurrió con la Operación Martillo de Medianoche
el ataque israelí de 2025, y ahora con esta, les ha llevado a concluir que es inútil confiar en que Estados Unidos haga algo de buena voluntad, o pensar que por mostrarse contenidos, eso nos contendrá a nosotros. Creo que ahora ven que eso solo nos animará a hacer más adelante, cuando volvamos a tener las municiones reabastecidas o lo que sea. Así que no creo que vayan a dejar pasar eso. Y es un problema importante, a menos que obtengan algo bastante significativo a cambio. Algo que incluya incluso una versión de garantía de seguridad y algún tipo de reparación. Así que incluso cuando hablan de abrir el estrecho aquí, al parecer eso no significa que no vayan a cobrar un peaje, incluso por las cosas que permitan salir. Aún así tienen que mantener eso porque van a intentar obtener, ya sabes, algunos ingresos también. Pero ya sabes, hay estos carteles y vallas publicitarias por todos los edificios de Teherán. Vallas que muestran una mano sosteniendo el estrecho de Hormuz. Y creo que eso está surgiendo como un símbolo de su resistencia y desafío, diciendo, tenemos la ventaja aquí. Así que la idea de que simplemente vayan a abrir esa mano y luego dar un paso atrás para volver a cualquier versión de lo que era antes, me resulta inconcebible. No puedo pensar que haya ninguna posibilidad de que hagan eso, porque eso, junto con su fuerza de misiles, ha sido la verdadera demostración de que tienen una influencia real aquí y de que ya no pueden ser coaccionados, porque han jugado bien esa carta. No creo que haya ninguna posibilidad de que se retiren, aunque sería una tontería hacerlo, y hasta ahora no han demostrado ser tontos. Así que veremos qué consiguen a cambio de cualquier idea de entregar ese material reprocesado. Bueno, parece que la posibilidad de un alto el fuego aquí, o de prolongarlo, o de llegar a un acuerdo de paz permanente, parece algo improbable. Espero estar equivocado en esto. Podría estarlo. Pero si no lo estoy, volveremos a estas hostilidades. ¿Cómo crees que será eso? Porque durante un tiempo, mucha gente ha dicho que una invasión terrestre de Irán parece una idea insensata, dada la geografía, el tamaño del territorio y muchas otras variables. Pero, ¿crees que Snapsta producir su ultimate terrestre ahora? No hay ninguna posibilidad de ello, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Quiero decir, físicamente necesitaríamos entre 400 y 500 mil soldados en total, solo para plantear una posibilidad creíble de una invasión terrestre, con la posibilidad de tomar esos lugares, tomar la capital y así sucesivamente. Y las enormes cordilleras que atraviesan toda la parte occidental del país lo convierten en algo tan cercano a una imposibilidad física como se puede llegar a tener para que un ejército intente invadir y avanzar por allí. Simplemente no hay rutas por las que se pueda entrar desde esa zona. Y aún así, algunos han dicho, ves, por eso no deberíamos haber abandonado Afganistán, porque hay algunas llanuras y cosas así. Se podría entrar por el lado oriental del país. Y podrías avanzar hacia el oeste. Pero incluso si miras eso, está muy restringido allí. Sería como atravesar una emboscada. Sería casi una muerte segura pasar por ahí, porque estarías en una galería de tiro. Podrían mantener la posición elevada a ambos lados, así que ni siquiera eso se sostiene realmente. Por lo tanto, lo único que nuestras tropas en tierra pueden hacer ahora es algún tipo de incursión. Quizá podrías tomar la isla de Karg, pero eso tendría un coste extremadamente alto y sería en el mejor de los casos precario. Y yo diría que no habría ninguna posibilidad de mantenerla a largo plazo. Sería como cuando el bando ucraniano realizó aquella incursión en el Oblast de Kursk, en Rusia. Pudieron hacerlo durante un tiempo y creo, durante unos 7 meses, mantuvieron algo de territorio allí. Pero eran hombres muertos en vida desde el principio, porque Rusia, todo el país allí, lo único que tenía que hacer era ir apretando poco a poco. Y eso es exactamente lo que hicieron. Sería lo mismo aquí, incluso si lográramos por el momento tomar Karg o Bandar Abbas, por ejemplo, o cualquier otro objetivo puntual en la costa.
¿Qué habríamos ganado con eso? Igual que, ¿qué ganó el lado ucraniano al mantener ese pedazo de territorio? No ganaron nada, y les costó enormemente. Sería lo mismo para nosotros aquí, así que sí, tenemos la capacidad y el número de tropas para intentar tomar algo de territorio, pero sería una victoria efímera, ni siquiera una victoria pírrica. Sería un éxito táctico temporal que engendraría un fracaso estratégico. Por tanto, no hay ninguna opción terrestre racional para Estados Unidos en este caso. Entonces, dado que esta es la situación en la que nos encontramos, ¿cómo ves la posibilidad de poner fin realmente a esta guerra? Bueno, ese es el problema, porque, tal como yo lo veo, hay unas cuantas opciones que tiene el presidente Trump, y todas son malas. Una vez que nos embarcamos en esta guerra, cualquier tipo de análisis sensato habría mostrado, incluso en la fase de concepto, que aquí no hay una solución militar. No existe una vía mediante la cual se pueda imponer el cumplimiento para conseguir lo que se quiere, ya sea el asesinato del líder o una gran campaña de bombardeos de impacto y asombro. El país es simplemente demasiado grande. Como has dicho en numerosas ocasiones, incluso en mi programa, es casi tan grande como una buena parte de Europa Occidental, y el terreno es pésimo para una ofensiva allí. Así que fue una insensatez desde el principio pensar que se podría. Pero lo hicimos de todos modos. Seguimos adelante y ahora estamos donde estamos. Si deberíamos o no haberlo hecho ya no es la cuestión. La verdadera pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Porque una vez que ya estás implicado y comprometido con un curso de acción y no tienes un componente terrestre ni siquiera para amenazar con algo sobre el terreno, la pregunta pasa a ser ¿qué podemos hacer ahora? A mi modo de ver, hay tres posibilidades principales. Una es que Trump negocie un acuerdo en términos mínimamente aceptables para la parte iraní. Y ya sabes, su plan de 10 puntos es la base desde la que están dispuestos a hablar. No van a conseguir los 10 puntos. No tienen ninguna ilusión al respecto. Es su lista de deseos más ambiciosa. Pero hay algunas cosas ahí que probablemente sean innegociables. El control del estrecho, o al menos una especie de peaje, probablemente esté en la lista. Algún tipo de garantías de seguridad y reparaciones de algún tipo, ya sea descongelar sus activos o algo distinto, como cobrar ese peaje, quizá cosas de ese estilo, y conservar sus misiles y sus aliados. Esas creo van a ser sus líneas rojas, las cosas que tienen que conseguir. Y Trump tendrá que aceptar alguna versión de eso. Podrá maquillarlo como quiera en su país, pero no hay mucha gente en su entorno ni en Israel que se quedaría callada al respecto. Puedo imaginar a Israel haciendo lo que fuera necesario para sabotear las cosas si él empezara a avanzar por ese camino. La otra opción es que dijera, de acuerdo, ¿sabéis qué? Voy a redoblar la apuesta. Así que, cuando este periodo llegue a su fin, ya sea el próximo miércoles o si consiguen una prórroga, lo que sea, en algún momento terminará. Y entonces dirá, voy a redoblar la apuesta y os voy a dar una tormenta de fuego como nunca habéis visto. Y voy a hacerlo estallar todo. Ya sabes, todos esos objetivos, sistemas energéticos, infraestructuras. Vamos a desatar un infierno sobre vosotros a menos que aceptéis alguna versión de nuestro plan de 15 puntos. Y entonces puede que él diga, voy a intentarlo solo para ver si funciona. Irán ha sido inequívoco respecto a lo que haría en ese caso. Y hasta ahora, cada vez que han dicho algo desde antes de que empezara esta guerra, que si se les ataca, harán esto, han hecho exactamente lo que afirmaron. Así que no hay motivo para pensar que esta no sería la siguiente vez, que responderían de la misma manera contra los países del CCG, Israel, nuestros activos en la región, y así sucesivamente. Sería un apagón total para la industria petrolera durante un periodo prolongado, independientemente de que el estrecho de Hormuz esté abierto o cerrado. Ese es el número 2. Y luego creo que quizá el número 3 sea que podría decir, juguemos a largo plazo,
Voy a mantener este bloqueo y veremos quién puede resistir más tiempo. ¿Podéis resistir cuando estamos cerrando todo? Impondremos nuevas sanciones. Tendremos, como él lo llamó, la Operación Furia Económica. ¿Y quién podrá resistir más tiempo? Y puede que calcule, creo que podemos resistir más que ellos. Es una mala jugada. Pero tal como lo veo, esos son los tres grandes escenarios. No veo otra alternativa viable. Y todos son malos para Estados Unidos. Podríamos analizar cada uno de ellos, pero no hay una buena opción. Eso es lo que debemos entender. No hay una buena alternativa, no hay una narrativa de victoria que pueda surgir sin importar qué palabras salgan de la boca del presidente Trump. Y las habrá, haga lo que haga. Pero si elige, creo, la opción B o C, vamos a estar en un mundo de problemas, y también lo estará el mundo económicamente. Así que la opción A es la mejor de las opciones feas. Saca las cosas de la mesa y le permite girar y volver a centrarse en las elecciones de mitad de mandato. Y ya sabes, como en todo lo demás, aquí tendrá que tragarse mucho orgullo. Recibirá muchas críticas internas, pero hay tantos otros temas aquí en Estados Unidos que acabarán pasando a otra cosa. Es bueno cambiando la narrativa de todos modos. Eso es lo que debería hacer. Veremos qué hace. Parece un poco extraño que, bueno, dado que hay un alto el fuego en Líbano como parte de estas negociaciones, eso le da esencialmente un derecho de veto a los israelíes, porque pueden romperlo en cualquier momento, y entonces las negociaciones se vienen abajo. Pero seamos optimistas por un momento. Espero que Trump elija un camino sensato y ponga fin a esta guerra. ¿Cuánto daño se ha hecho ya? Porque la situación energética mundial es bastante mala, y ahora estamos viendo impactos enormes en todo el mundo, y también con los fertilizantes. Eso es algo que realmente empieza a preocuparme. Quiero decir, ¿hasta qué punto estamos metidos en estos problemas? Sí, tuve a un antiguo comodoro británico que ahora es un experto en el sector energético desde que se jubiló en el Reino Unido. Él sostenía, y varios economistas también lo han dicho y hemos mostrado a algunos de ellos en nuestro programa recientemente, que el comodoro Steve Jeremy dijo, escucha, creo que esto ya está descontado. Incluso si esto termina el próximo miércoles y tenemos un milagro diplomático, ya hemos incorporado, en su opinión, una recesión debido a la forma en que las situaciones económica, energética y de fertilizantes que mencionaste tienen efectos acumulativos. Incluso si termina la próxima semana, incluso si el estrecho se abriera completamente hoy, aún así nos afectará. Va a llevar meses, al menos un par de meses, volver a poner en marcha todos esos petroleros y hacer que regresen. 5 de los 6 países del CCG ya habían suspendido o reducido drásticamente su producción de petróleo, deteniendo físicamente la extracción porque se quedaron sin espacio de almacenamiento. Así que eso hay que revertirlo, y es un problema mucho más difícil de lo que podría parecer. Pasará un tiempo antes de que el flujo vuelva a iniciarse, incluso cuando las compañías de seguros digan, de acuerdo, estamos dispuestas a asumir el riesgo de nuevo, y los propios transportistas estén preparados para asumir el riesgo financiero. Así que hay mucho que tiene que suceder, incluso una vez que se reabra, para que finalmente el flujo vuelva a acercarse a lo que era el 27 de febrero, dentro de muchos meses. Eso significa que todos los problemas que ya existen van a agravarse. Coincido contigo en que el tema de los fertilizantes puede ser uno de los más importantes, junto con el del helio, porque ambos tienen repercusiones económicas y en la seguridad alimentaria. La gente está plantando ahora mismo, incluidos Estados Unidos, Asia, Filipinas y Australia, por lo que he visto, pero lo están haciendo con menos fertilizante del que necesitan y a un coste más alto. Y por supuesto el diésel también. Todo eso está aumentando el coste de producir alimentos. Pero luego, cuando llegue el momento de la cosecha en otoño, no se obtendrá tanto. Así que eso va a generar escasez.
y esa escasez durará hasta la próxima temporada de siembra. Estos son problemas que tendrán efectos dentro de muchos meses, al menos hasta el año que viene. Y todo eso junto podría provocar una posible recesión económica, una recesión global. Si esto no se soluciona pronto, podríamos incluso enfrentarnos a la posibilidad de una depresión. Yeah, no, it's well. Sí, no, es... Bueno, en retrospectiva, cuando esta guerra termine, no habrá manera de mirar atrás y considerar nada de esto un éxito. Pero aún así, vale la pena ser al menos un poco optimista respecto a los esfuerzos que se están haciendo. Efforts, at least, by the Well, US I and want to Iran, be, but believe me, I want to be optimistic as well, because anything that Créeme, yo también quiero ser optimista, porque cualquier espacio diplomático que se haya creado aquí nos da la oportunidad de acabar con esto y evitar lo peor de esas consecuencias más adelante, y eso debería apoyarse con entusiasmo. Y yo desde luego lo hago. Pero siendo realistas, todavía vamos a tener problemas. No hay una buena salida de esto, y no hay manera de escapar sin algunos inconvenientes. La pregunta es, ¿cuán grandes serán esos problemas? the question is, how big will those problems be? well put. Bien dicho, as knowledge recti. Master Barth itol twitty chespo, sakadanis purple, satnis twerthy than you. So, thanks again. I do, yeah. Sí, claro. Muchas gracias. Siempre te aprecio, Glenn Deason. Gracias. Thank you.